Y este es un segmento muy esperado porque siempre queremos informarnos, aprender para tener una vida en armonía. Hablamos hoy sobre el trastorno de déficit de atención. Y para tratar este tema de manera amplia recibimos a la doctora Indira de la Cruz, terapeuta familiar. Buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches, feliz de estar aquí esta noche con un tema tan interesante como es el trastorno por déficit de atención. ¿Qué es el trastorno de déficit de atención y cuáles son sus características? Porque hay confusiones en cuanto a este padecimiento. Sí, cuando hablamos del trastorno por déficit de atención, estamos hablando de un trastorno de tipo neurológico que afecta a niños, niñas, adolescentes y adultos, y que tiene que ver con un déficit en la capacidad de atención, concentración, en la memoria a corto y a largo plazo y en la capacidad en las funciones ejecutivas, que es la capacidad de planificación, de organización y de estructuración. También tiene que ver con el pensamiento abstracto, que tiene que ver con el desarrollo de las matemáticas, y es muy importante, y muchas veces hay tres tipos de déficit de atención. El déficit de atención predominantemente inatento, que es la persona que vive en la luna, que dicen, ay, él está en la luna, es una persona que tiene un déficit nada más de la atención. Tenemos el tipo 2, que es el tipo predominantemente hiperactivo impulsivo, que es el que se mueve mucho, no reflexiona antes de actuar, y tenemos el tipo combinado, que tiene un poquito de los tres, tiene déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Wow, doctora. Justamente, ¿cuáles son los factores que inciden en la aparición de este trastorno y cuáles son las consecuencias que puede tener a los jóvenes que no son diagnosticados a tiempo para que puedan ser tratados? Sí, dentro de los factores que hemos visto en los estudios, el 80% es un factor genético hereditario. El trastorno se hereda de uno de los progenitores, de uno de los padres. ¿Pero qué heredan? Heredan un trastorno neurológico, o sea, heredan un factor neurológico que hay, está el factor hereditario y el factor neurológico. El factor neurológico es un déficit en la producción de unos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, que impide que se dé la sinapsis en las neuronas, y esto hace que se produzca el trastorno por déficit de atención. Entonces, hay un trastorno, o sea, un factor neurológico y un factor hereditario. El 20% de los casos es de tipo ambiental, o sea, que la madre tuvo altos niveles de ansiedad en el embarazo, o tuvo un estrés crónico, o que estuvo el niño expuesto, el bebé, a sustancias tóxicas, plomo, aluminio, colorantes, o que puede ser que, no sé, trastornos así, que ambientales, que son, bueno, que el niño convulsionó con fiebres, convulsiones febriles o un golpe que se dio, que se cayó. Ese es el 20% nada más. El 80% es hereditario. Doctora, ¿cómo se puede diagnosticar ese trastorno y cuáles serían las recomendaciones finales para los padres y maestros? Bueno, lo primero es que el diagnóstico se hace con un equipo multidisciplinario de profesionales. Primeramente, el pediatra o el colegio refiere al niño y se refiere a un psicólogo clínico o escolar que va a hacer una evaluación completa, una batería psicológica completa, donde se va a confirmar que puede tener el trastorno por déficit de atención. Entonces, el psicólogo va a referir a un neurólogo pediatra o a un psiquiatra que va a pasar unas pruebas especiales también, pero ya de tipo electroencefalograma y todo esto, para confirmar el diagnóstico, y entonces va a aplicar la farmacoterapia en algunos casos. Entonces, las terapias serían terapia de aprendizaje, terapia de ya la farmacoterapia, ¿verdad? Terapia de psicomotricidad para trabajar la coordinación motora fina y gruesa, y tenemos también la terapia familiar sistémica para trabajar con los padres y con el joven para fortalecer la autoestima, las habilidades sociales y la inteligencia emocional, que es muy importante en estos jóvenes porque normalmente son muy sensibles, son muy impulsivos, tienen muchos conflictos en las relaciones sociales y generalmente tienen conducta oposicionista desafiante con la autoridad. Doctora, ¿cuánto hemos aprendido en el día de hoy? Gracias por acompañarnos. A ustedes, ¿se han identificado en sus hijos, adolescentes o en usted mismo alguna de estas características? Está a tiempo de atenderse y recibir la ayuda necesaria. Ya están las vías a su disposición. La doctora Indira de la Cruz es psicóloga escolar, terapeuta familiar y de parejas. Escríbale a su cuenta de Instagram, le encuentra como @Indira de la Cruz, y también su celular anótelo rapidito para las consultas. Es el 809-715-3636.